Les damos la bienvenida nuevamente al municipio de Funza, que a través del Centro Cultural Bacatá, desde su área de patrimonio cultural, da inicio al segundo día del encuentro de responsables de vigías de patrimonio cultural. Contarles que este año hay la presencia de representantes de más de 25 municipios del departamento de Cundinamarca, los cuales quiero saludar el día de hoy: Agua de Dios, Albán, Anapoima, Apulo, Cachipay, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Guaduas, La Calera, La Mesa, Madrid, Mosquera, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, Sesquilé, Soacha, Suezca, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Ubaté, Zipacón y Zipaquirá. También saludar a las entidades que ayer y hoy nos acompañan, como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Grupo del Patrimonio Cultural y del Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural de la Dirección de Investigación y Documentación, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a la Biblioteca Nacional, al Parque Jaime Duque y al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. También saludamos a todos los que se conectan a esta hora a través de las redes sociales del Centro Cultural Bacatá. Quiero contarles que los ciudadanos que están el día de hoy son ciudadanos que están interesados en la conservación, protección y divulgación, reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural, que han acudido al llamado del municipio de Funza, que hoy abre sus puertas al intercambio de experiencias, a la creación de alianzas y a la visibilización de decenas de actores que en cada uno de esos territorios crean el cambio, rescatan la memoria, fortalecen la identidad y proyectan el futuro. Es así como damos inicio a nuestro segundo día del encuentro de responsables y vigías del patrimonio cultural. Para abrir estas conferencias, quiero invitar a Rebeca Chibumí y a Juan Carlos Cuervo. Contarles que hablarán sobre el tren de patrimonio. Rebeca es comunicadora social y periodista, directora del podcast Historias sobre Rieles y Las Tres Tazas y el film Telle, la pintora de la cantera. Ha desarrollado múltiples proyectos premiados de apropiación patrimonial, turismo sostenible y educación ambiental, incluyendo Biohacks y la premiada iniciativa Topo, fundadora de Caminantes Chía y consejera de turismo de Chía, Cundinamarca. Juan Carlos es especialista en comunicación estratégica con más de 10 años de experiencia en redacción publicitaria, relacionista público y marketing. Se especializó en la creación de contenido atractivo y planes de comunicación estratégica para una amplia variedad de audiencia y grupos de interés. Disfruta trabajar con organizaciones del sector público y privado en iniciativas empresariales B2B, programas de sostenibilidad, proyectos ambientales, territoriales, educación y gobernanza. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Bueno, nosotros somos Juan Carlos y Rebeca, como ya nos presentaron hace un momento. Nuestro proyecto se llama Historias sobre Rieles y queremos empezar por contar un poco sobre de qué se trata nuestro proyecto, qué significa Historias sobre Rieles. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando una plataforma cultural y narrativa que busca rescatar y activar el patrimonio ferroviario. Lo que queremos es, a través de una serie de contenidos multimedia, de acciones de formación y acciones también turísticas, reactivar todo el legado que tenemos alrededor del tren en nuestra región de la Sabana, que lo consideramos que es un integrador del territorio y aunque este proyecto nace en 2023, nosotros empezamos inicialmente trabajando a partir de contenidos. Y desde hace principios de este año ya decidimos constituirlo como un grupo de vigías del patrimonio cultural. Entonces, ¿por qué el tren? ¿Por qué decidimos hablar del tren? Decidimos hablar del tren porque es una metáfora del cambio, de las promesas, de las esperanzas que ha tenido el país y también de muchas de sus decepciones. Nosotros siempre vemos que la evolución
de la historia del tren. Empieza siendo una gran promesa de una tecnología increíble que está transformando el mundo, luego se empieza a desplegar, luego empezamos a ver cómo se atraviesa por una serie de problemas internos del país, como las guerras civiles, todo esto, hasta tener una decaída, y ahora estamos en un momento en el que estamos entrando a un nuevo resurgimiento ferroviario. Entonces el tren, además de ser una metáfora de esto, también consideramos que es uno de los integradores de nuestro territorio. Así como normalmente hablamos que, por ejemplo, la cuenca hidrográfica del río Bogotá es uno de los integradores de la región, nosotros vemos que también las redes ferroviarias y el antiguo trazado del ferrocarril de la Sabana es una de las cosas que nos conecta como región y que también representa muchas de las transformaciones que ha vivido nuestra provincia en los últimos siglos. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos 4 líneas de trabajo en nuestro grupo. Por una parte, recuperamos los relatos de vida de las personas y de los archivos que hay tanto sobre el tren como en las memorias orales de las personas que hicieron parte de todo este sistema ferroviario. Diseñamos rutas culturales, turísticas y experiencias participativas alrededor de las estaciones del tren para reactivar este patrimonio que tenemos. Producimos contenidos como podcast, cápsulas audiovisuales y publicaciones en diferentes formatos. Como vieron, tanto Rebeca como yo somos comunicadores, entonces así fue como empezamos y de ahí fue que terminamos entrando en todo el tema patrimonial. Y por último, facilitamos talleres con comunidades, jóvenes, vigías del patrimonio, tanto para activar la memoria ferroviaria y levantar contenidos e información de nuestra investigación, como para también aprovechar y compartir los conocimientos que tenemos nosotros desde nuestra disciplina de la comunicación, del mercadeo y lo que hacemos, para capacitar y enseñarle a los vigías cómo pueden potenciar su trabajo y sus proyectos a partir de las metodologías que, digamos, nosotros aportamos desde el sector privado. ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros queremos crear alianzas con instituciones culturales, educativas, de gobierno y todos los que estén afines a nuestro proyecto con el tren y con la activación territorial. Buscamos conectar con las empresas y los actores claves que se mueven también en esto para financiar estos proyectos y para reactivar esta actividad ferroviaria. Y buscamos apoyos para circular nuestros contenidos, para circular los talleres y para seguir avanzando en nuestro propósito. Bueno, pero hoy estamos acá en Funza, muy agradecidos de conocerlos, para contarles básicamente cómo hemos llegado acá, cuál ha sido el camino que hemos recorrido para estar hoy en este encuentro de vigías de patrimonio en Funza. El primer proyecto que desarrollamos fue con Corazón Arte en la Gobernación de Cundinamarca. En 2023 presentamos un proyecto para creación, un laboratorio de creación que en ese momento se llamó Historias sobre Rieles. El nombre Historias sobre Rieles tiene que ver no solamente con el ferrocarril en su parte física y operativa, sino con todos los relatos, memorias y huellas que han dejado a través de los últimos 100 años y que justamente en este momento han estado en una línea muy diluida que se puede volver invisible si no la rescatamos. Nuestro propósito es rescatar estas memorias a través de este proyecto de Historias sobre Rieles. Como ustedes han escuchado, nosotros venimos de Chía. En Chía también hay una estación que es muy conocida, se llama La Caro, y fue la primera estación de la Sabana en ese trazado del ferrocarril. Por eso nos inspiramos en la estación de La Caro para contar estas historias que se hicieron alrededor de ese trazado de la línea de propiedad de La Caro. En Chía nosotros tenemos unos íconos o unos inmuebles que tal vez algunos de ustedes reconocen, como el Castillo Marroquín y el Puente del Común, que son muy cercanos a la estación de La Caro, y ahí pudimos establecer ese punto de partida para un podcast que se llama Historias sobre Rieles y que lo pueden escuchar en todas las plataformas quienes quieran escucharlo y oírlo, porque cuentan todas las historias de las haciendas alrededor de la estación de La Caro. Bueno, como ustedes lo pueden ver acá, nosotros tenemos, digamos, la modalidad o la metodología de impartir talleres. Estos talleres están dirigidos no solamente a vigías de patrimonio, sino a gestores culturales y a operadores turísticos. Fuimos invitados en el Banco de la República en Girardot para entender un poco qué pasó también en el ferrocarril de Girardot, que es muy importante. No sé, las personas que están acá si conocen un poco esa historia, pero pues estas locomotoras han sobrevivido al tiempo milagrosamente y parece que con esta reactivación del ferrocarril y del tren de cercanías están siendo visibilizadas. Lo que buscamos nosotros es establecer también rutas turísticas de alguna manera que tengan que ver con turismo cultural para que las personas de municipios cercanos
puedan conocer las historias de otros lugares. Y finalmente estuvimos en Facatativá, donde hay un museo acá, no, en Faca, perdón, donde hay un museo ferroviario que gracias a Jairo Huaqueta, que está acá, nos conectó y encontramos que el museo tiene un espacio disponible muy grande que ha hecho una recaptura, digámoslo de esa manera, de muchos materiales importantes, pero los que más nos interesan a nosotros como comunicadores sociales de historias sobre rieles es encontrar la narrativa y el paso del tiempo, o mirar en el tiempo cómo esas narrativas han cambiado y han reconfigurado un poco la memoria del tren. Juan Carlos les va a explicar un poco más sobre estos puntos de lo que hemos hecho a través del territorio. Bueno, entonces, como decía Rebeca, hemos hecho estas acciones de divulgación, hemos creado los contenidos, hemos desarrollado, si me vuelvo acá un momentico, una serie de acciones de networking también para conectar con diferentes actores. Ya con la gobernación hemos venido trabajando con Jairo Huaqueta, con Danilo, el subgerente de turismo. Estamos trabajando, como les decíamos, tanto la parte patrimonial como la parte turística, porque también tenemos la filosofía de que uno no cuida lo que no le sirve. Entonces, vemos que el patrimonio ferroviario que tenemos y el patrimonio cultural en general también tiene una oportunidad de tener una explotación económica y ser una fuente, digamos, un activo también económico y turístico que puede funcionar como un producto, y creemos que eso es algo que se debe buscar. Pensamos que eso es importante porque así es como también se garantiza la sostenibilidad de este tipo de inmuebles. Con la mina de sal de Nemocón ya hemos hecho unos acercamientos importantes, queremos hacer próximamente una exposición ahí. Con el Museo Ferroviario de Facatativá, como contaba Rebeca, hemos tenido un buen acercamiento. Ahora incluso les mostraremos unas fotos de que encontramos gracias a ellos con el archivo del museo. Participamos también en una feria de economía popular en Chía la semana pasada. Queremos, como les decimos, no solamente trabajar el patrimonio desde un punto de vista de preservación y de conservación e investigación histórica, sino también de aprovechamiento sostenible y aprovechamiento económico para que esto sea rentable y sostenible. Con la Academia de Historia de Cundinamarca también hicimos un acercamiento. La idea que tenemos es empezar a participar con ellos en la construcción de uno de los capítulos del libro que ellos están haciendo con la gobernación, con el IDECUT, en torno al patrimonio ferroviario. En un momento les contamos un poco más. Y la última acción más reciente que tenemos es hoy estar con ustedes aquí en este encuentro de vigías y responsables del patrimonio cultural. Paralelamente estamos desarrollando una serie de subproyectos y submarcas paralelas. Tenemos una que se llama Mujeres sobre Rieles, que empezó a desarrollar Rebeca, sobre mujeres importantes en la historia y en el patrimonio ferroviario. Estamos desarrollando una serie también de proyectos a través de la plataforma CoCrea para poder financiarlos con aportes de los privados y que los privados también tengan un beneficio tributario por financiar este tipo de contribuciones. Y estamos participando en plataformas de ciencia ciudadana como HistoryPin y otros más para levantar esos archivos y documentarlos y que sea también una fuente accesible. Entonces, eso que les contábamos hasta el momento era lo que habíamos hecho en nuestra primera temporada o la primera etapa de actividad que venía teniendo el proyecto. Y ahora vamos a contarles lo que tenemos planeado a mediano y corto plazo para esta segunda temporada que ya entró en producción ahora. Esta foto que ven acá de la inauguración de un autoferro es uno de los archivos que el Museo de Facatativá, el Museo Ferroviario de Occidente, de Sabana Occidente, que queda en Facatativá, rescató. Ellos nos contaron que las encontraron literalmente en una caja de basura en unos antiguos talleres del ferrocarril, y pues las iban a botar y ellos las encontraron y las rescataron. Entonces este archivo que ven acá nosotros pudimos digitalizarlo y gracias al museo se preservó. Entonces la segunda temporada está con un concepto estructurado a partir de 3 ejes, que son ecos, voces y sueños. Entonces, por la parte de los ecos, lo que queremos es recuperar todo lo que tiene que ver con la memoria del tren, de lo que veníamos hablando hace un momento, tanto las narrativas que se han tejido en torno al tren en los medios de comunicación, la literatura y las artes colombianas. Eso es una cosa que nos interesa bastante por lo que les contábamos hace un momento al inicio de la metáfora que se ha convertido el tren también para el territorio.
En cuanto a las voces, queremos rescatar la memoria de las personas que siguen existiendo, que trabajaron con el ferrocarril, los maquinistas como el señor que aparece ahí, él se llama Benjamín Ávila, él es un maquinista del ferrocarril de la Sabana, su padre también fue maquinista y su hijo también es maquinista, pero hoy en Cerrejón. Entonces queremos rescatar muchos documentos técnicos y presupuestales sobre los ferrocarriles nacionales y como iniciaron en su momento, hay muy pocos testimonios de las personas que trabajaron ahí, que los operaron y que estuvieron involucrados con eso. Y eso también lo queremos hacer de cara al futuro, porque como les decíamos, estamos en un momento de reactivación ferroviaria, está Regiotrama acá en la región, que es uno de los proyectos como insignia a nivel país, que ya está en un 30% de avance, y lo que queremos es un poco hacer la labor para que las futuras generaciones también puedan tener acceso a esa información, de tener los testimonios de quienes están trabajando, de las expectativas de las comunidades que estamos viviendo en estos territorios que van a ser beneficiarios del Regiotram y que quede un registro de, pues de en qué termina esto, de si se van a cumplir o no esos sueños que tenemos ahí, que es la última línea de trabajo. También seguimos desarrollando lo que les decíamos sobre las narrativas que existen en torno al ferrocarril, de cómo se ha ido transformando. Acá esta primera imagen que ven ahí es un diseño nuestro, pero con titulares reales sobre cómo se ha hablado del tren en los medios de comunicación, ¿sí? Desde al comienzo que hablaban de la locomotora que cambiará la historia del Caribe, que finalmente no se terminó de construir como se diseñaba, hasta cuando mueren los ferrocarriles en Colombia y esto de la estación contra el olvido, que fue el último recorrido de los ferrocarriles. Y acá lo que podemos ver es un poco el trazado que llegamos a tener de los trenes en el país comparado con la muy escasa infraestructura ferroviaria que tenemos hoy en día. Tenemos publicaciones proyectadas, como decíamos, Rebeca es consejera de turismo de Chía, además de ser vigía del patrimonio en este proyecto. Con la alcaldía de Chía estamos desarrollando una propuesta de rutas turísticas para activar el patrimonio, no solo ferroviario, sino patrimonio en general, a través de la articulación y de la estructuración de eso como productos turísticos que puedan ser operables por diversos actores del sector y que puedan pues, también generar ingresos. Entonces nosotros estamos apoyando desde la conceptualización y la activación también de la vinculación del patrimonio ferroviario que tenemos en Chía, que a veces, aunque está ahí, no es algo que se sienta como patrimonial, sino es casi que una estación que ahora la están usando la Universidad de la Sabana y la Universidad Militar, pero era algo como olvidado hasta que volvió ahí, o era solamente casi que propiedad de Turistren, aunque es un bien público y común. Y por otro lado, lo que les contábamos del capítulo en el libro de Patrimonio Ferroviario con el IDECUT y la Academia de Historia de Cundinamarca. Ahí con la Academia lo que pensamos y lo que les hemos propuesto es que podemos hacer una articulación muy interesante, porque mientras ellos tienen todo el componente académico e historiográfico más riguroso y un poco más rígido, nosotros lo que les podemos aportar es, por un lado, la adaptación y la posibilidad de desplegar esto a través de toda una cantidad de formatos y de contenidos más dinámicos y más novedosos, como los que nosotros normalmente trabajamos en nuestras labores, como les decía al comienzo en la presentación, pues yo soy comunicador estratégico que vengo de trabajar mucho en el sector privado. Y por otro lado, lo que podemos hacer también es el componente más periodístico de no solo mirar hacia el pasado, sino mirar hacia el futuro, lo que está pasando hoy en día con el Regiotram y cómo eso puede terminar finalmente impactando en nuestro país y en las vidas de toda nuestra región. Por último, esto es ya una invitación también de lo que queremos hacer y en lo que nos gustaría que ustedes nos puedan acompañar y participar, es que estamos desarrollando una serie de talleres de participación comunitaria que se llaman Construyendo Memoria Ferroviaria y Territorio. Entonces, como ya dije a lo largo de toda esta presentación, nosotros creemos firmemente que el tren es un integrador del territorio y de integración regional, más allá de las iniciativas como región metropolitana, la RAPE, todo lo que se ha hecho, pensamos que esto ya es casi como un hecho regional. En esta parte es importante que entendamos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se van a divulgar, a comunicar y a difundir estos contenidos? La idea nuestra es ponerlos a funcionar en todos los trenes que vayan a funcionar de ahora en adelante.
Ese es un sueño nuestro, ese es realmente nuestro sueño, que las personas puedan escuchar, bien sea sonora o audiovisualmente, y ver todos los contenidos que se generen a lo largo de los municipios. ¿Y cuáles son esos municipios? Obviamente Funza, Facatativá, Madrid y ¿cuál se me olvida? Y Nemocón en la parte norte, tienen, digamos, ya unas configuraciones bastante visibles y memorables, historias que no se escuchan en el territorio y que nosotros queremos poner a movilizar. Por eso hoy estamos realmente acá, es más invitándolos a que se suban a uno de estos 3 vagones. Este proyecto se llama realmente, en esta parte, el Tren del Patrimonio, y consta de lo que decía Juan Carlos: ecos, voces y sueños. Entonces hay personas que están trabajando, como ustedes bien lo saben, en el tema del Regiotram, que va a ser súper importante y va a ser un jalonador de movilidad, pero también de historias, y lo que queremos es pegarnos un poco de ese nuevo desarrollo, digamos, de movilidad, para que todos estos contenidos no se queden en los museos quietos ni en las bibliotecas, aunque son súper importantes, como me imagino que es esta para Funza, sino que se empiecen a difundir. Sé que estamos un poco cortos de tiempo ya, entonces pues vamos a terminar. Sí, entonces sí, para cerrar, de eso se trata, contándoles un poco la metodología que utilizamos es más la metodología de laboratorios creativos, o sea, queremos agarrar el componente inicial de periodístico, de hacer unas entrevistas estructuradas, pero desarrollarlo un poquito más con la metodología de laboratorios creativos que viene de publicidad y de metodologías ágiles de innovación para obtener más información y llegar a hacer una especie de co-creación de relatos. Entonces, para eso también hacemos unas técnicas de escucha activa, de cartografía participativa, para también ubicar geográficamente las cosas dentro de un mapa, porque como les decimos, nuestro objetivo de esto es después convertirlo en rutas turísticas que puedan ser un producto operable y que uno pueda dar a conocer a otras personas, ¿no? Con nuestra región nos pasa mucho que los visitantes no tienen una integración en la ruta. Eso es una cosa que se ha visto desde el sector privado y sobre la que hay varios estudios. Entonces, si alguien llega, por ejemplo, a Zipaquirá, a veces los visitantes llegan a Zipaquirá, van a la mina de sal directamente y de ahí salen y ni siquiera almuerzan en Zipaquirá, sino de una vez se devuelven. Nosotros pensamos que a través de la integración de todo esto como rutas y como paquetes turísticos que incluso se pueden hacer una alianza comercial para que funcionen con algún descuento o algo así, se logra. Y la manera de hacerlo pues es a través de esto. Sobre todo nos interesa mucho esto de la co-creación de relatos con la gente, tanto hacia el pasado de nuevo como hacia el futuro. Y pues esto le trae a los municipios la posibilidad de visibilizar y promocionar el turismo, de crear una identidad propia mucho más fuerte, de crear una red intermunicipal de colaboración y de personas que están trabajando en torno al tren, y pues de ahí en adelante pueden salir un montón de proyectos y subproductos más. Entonces, por eso lo que queremos es que si están interesados en participar y en unirse a nosotros, si quieren más información o tienen más aportes, pueden aquí contactarnos con este pequeño formulario y ahí podemos integrarnos mucho más. Algo que nos encanta es que siempre que presentamos este proyecto, normalmente después llega alguien que nos dice como, ah, sí, mi papá me llevó hasta Santa Marta en el tren, o mi abuelo trabajaba, fue ingeniero ferroviario o era maquinista. Entonces hay muchos de esos relatos que ya no tenemos tanta facilidad para llegarlos de primera mano, pero pues esto sigue siendo un patrimonio vivo y eso también es como parte del mensaje que les queremos dejar hacia el tren. Ahorita está un poco dormido, como un libro que ha sido un referente para nosotros también, pero el tren está vivo, ¿sí? Y está en reactivación, y lo que queremos es invitarlos a ustedes también a que nos acompañen en este proceso de redescubrirlo. Muchas gracias. Juan Carlos, Rebeca, muchísimas gracias por su intervención. Vamos a dar un espacio si alguno tiene alguna pregunta. No sé si tenemos por aquí adelante, porfa, el micrófono. Tenemos Claro que tres sí. preguntitas. ¿Cuál es la primera pregunta? Gracias, buenos días para todos. Felicitarlos porque revivir este medio de locomoción, de transporte tan romántico como lo es el tren.
El tren figura en la historia de Colombia como el medio dinamizador de la economía y el desarrollo del país, en realidad. Quisiera preguntar, municipios como Otavio, que no tenemos tren, ¿qué posibilidad habría de vincularnos? Uno. Dos, sí, tenemos historias. Yo conocí el mar gracias al Expreso del Sol, por un lado, y fui criada en Neiva, Huila, que allá hay estación del tren, vivía a una cuadra de esta estación. Y la historia es resumida porque a los huilenses se les dice opitas. El tren llegó y fue un acto inaugural bastante apoteótico. Toda la comunidad se reunió y cuando iba llegando el tren pitó y la gente exclamó: ¡oh, pita! Entonces, de ahí el gentilicio, no es los huilenses, sino los opitas. Entonces quiero agregarles eso a la historia de ustedes y mirar a ver cómo nos podemos vincular. Mil gracias. Gracias. Uy, qué Sí. buen dato. Eso tampoco lo conocíamos, ¿cierto? Sí, hay todas las posibilidades de trabajar. O sea, como decíamos nosotros, utilizamos el tren como una plataforma narrativa y cultural, pero otro objetivo nuestro es lograr esta integración territorial. Entonces, pues como finalmente somos una sola región y estamos con un montón de cosas en común, entonces, por supuesto que nos gustaría también trabajar y pues ver cómo podemos integrarlo, sobre todo para poder crear estas rutas que integren el territorio, no solo a partir del tren, sino más allá de esas rieles que tenemos. Y sí, lo del impacto económico del tren es una cosa impresionante. O sea, tanto dicen que el tren del café en el eje cafetero, o sea, el tren del café se llama así no porque saliera para el café, sino casi porque la industria cafetera fue posible gracias al tren. Entonces, esa es también una potencial enorme que tenemos ahí de transformación económica hacia el futuro. Bueno, por acá otra pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Marisol Pachuan, yo soy de Huachta, Cundinamarca y les cuento mi experiencia de vida. Resulta que somos 3 hermanos y siempre nosotros nos sentábamos en el patio de la casa a mirar pasar el tren, porque queda cerquita la vía de la ferrovía, el tren. Entonces, esos son recuerdos muy bonitos que evoqué en estos momentos con mis 3 hermanos. Y pues yo quisiera saber, pues yo sé que es algo muy ambicioso, ¿no? Y que pues eso requiere de mucha investigación y conocimiento del contexto frente a lo que hablo en Huachta, la posibilidad de recuperar la memoria histórica también de esa parte del tren, ¿no? De Huachta, de la estación de la isla, de la estación de Venecia hasta Chiquinquirá, ¿no? Que fue muy importante para la economía y bueno, para transportar diferentes mercancías y demás, y para la gente que se transportaba en diferentes puntos de esa región. Entonces, pues sería interesante también como vincular y hacer como un tejido frente a la investigación del tren, y que aún conozco familias que tienen archivos muy importantes de fotografías del tren. Ok, bueno, básicamente nosotros nos hemos hecho como la pregunta de cómo vamos a vincular realmente al territorio de Cundinamarca, porque este es un proyecto que nace desde la región. Hemos creado una estrategia que se llama una guía interpretativa para contar las historias sobre rieles en todos los municipios. Eso no se ha desarrollado todavía, estamos justamente articulando con Patrimonio desde Cundinamarca, desde la gobernación, para que esa metodología llegue a todos los municipios. No es imposible, no es tan difícil, y las personas puedan adoptar una metodología de recuperación primera para llenar un poco la primera fase, que es diagnóstico y conceptualización. Y luego nosotros haríamos la parte de contenidos digitales. Entonces, obviamente ese código nos interesa que ustedes lo escaneen, el QR, lo diligencien y que nos hagan llegar todos esos datos que son muy valiosos y que sería casi imposible ir a cada uno de los municipios, pero que con eso haríamos y adelantaríamos esa tarea. No sé, Juan Carlos, ¿qué quieres decir?
Sí, solo para complementar eso, tal como decía Rebeca, claro, nosotros en este momento nuestro foco está siendo Sabana Centro, Sabana Occidente, porque pues es donde nosotros vivimos y donde nosotros estamos, pero la idea sí sería, o sea, mejor dicho, es un asunto como de tiempo y de recursos para expandirlo idealmente a todo el país. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es trabajar, como les decíamos, no solo desde una acción directa en nosotros llegar y hacer contenido allá, sino también de poder darles a ustedes las bases y a quienes estén interesados para como los insumos teóricos y de cómo conceptualizamos y cómo empezamos a desarrollar esto para que ustedes también lo puedan hacer y que podamos construir una red de personas que estamos haciendo cosas afines. De nuevo, incluso no tiene que ser solo de temas ferroviarios. O sea, la idea de estar en estos encuentros también es que si tenemos diferentes capacidades, nosotros tenemos, digamos, esa fortaleza de temas de comunicación, porque es pues nuestra profesión más allá de nuestra labor como vigías, pero la idea, claro, es fortalecer esas habilidades y por eso si ustedes también están interesados en que pensemos en de pronto un taller, no necesariamente sobre el tren, sino sobre cómo hacemos la metodología participativa nuestra, cómo desarrollamos los contenidos, cómo hacemos guiones, todo eso, por supuesto que contáctenos por favor y podemos coordinar cómo nos apoyamos. Listo, gracias. El contacto, están diciendo, si hay algún… Listo. Y si nos pudieran poner la última diapositiva nuestra que teníamos un QR, ahí pueden tomar nuestro contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Pues mi nombre es Carlos Hernando Riaño, yo soy vigía de Zipaquirá. Curiosamente, a Zipaquirá le pasa algo que no le pasaba a los otros municipios. Nosotros llegamos a tener 3 estaciones del tren en menos de 8 cuadras. Y de las 3 estaciones quedó una, que se ha restaurado en menos de 15 años 3 veces. A raíz de eso, esa estación estaba abandonada y se recuperó. Hoy en día la mostramos casi con orgullo, pero en nuestro poder existe una serie de documentación y de datos que, uniéndolos con los de ustedes, podríamos llegar a ser un magnífico documento. Desde ya lo ponemos a la disposición para que todo eso que se ha hecho, que se ha logrado recuperar de la historia del tren de Bogotá-Chiquinquirá, en esa línea de Bogotá-Nemocón, que se ha perdido, entre otras cosas, porque ya el tren ya no llega a Nemocón, se robaron hasta los rieles de Zipaquirá a Nemocón. Entonces se pudiera reconstruir esa documentación y esa Zipaquirá a su orden. Sí, claro que sí, muchas gracias, nos interesa muchísimo. Zipaquirá también es uno de los municipios de Sabana Centro que ya tenemos identificado y que ya lo tenemos vinculado. Como les contábamos, estuvimos trabajando con la Academia de Historia de Cundinamarca, pero nos interesa también encontrar a otros actores y otros que estemos haciendo lo mismo. Entonces, muchas gracias por la oferta, sí vamos a tomar los datos y nos contactaremos para que podamos trabajar también con ustedes en Zipaquirá. Bueno, Rebeca, te invito aquí a la tarima. A Juan Carlos, agradecerles a ustedes dos por haber traído el tren del patrimonio aquí a Funza, por haber traído aquí al 28º Festival de Arte y Cultura Saquezasí para ser parte de él. Gracias, Funza de su casa y bueno, de parte del Centro Cultural a través de Patrimonio Cultural de todo el equipo, quiero entregarles este pequeño detalle que contiene mucha historia, la historia de Colombia, historia de patrimonio y demás, pues para que ustedes estén más informados en esto. Gracias por hacer parte de este festival y los despedimos con un fuerte aplauso. Funza siempre será su casa. Gracias. Bueno, y siguiendo con nuestra agenda del día de hoy, se me pasó algo y es para los conferencistas. Nosotros tenemos un tiempo estipulado, entonces al lado de acá hay una pantallita donde faltando 5 minutos empieza a correr el reloj para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Seguimos con la conferencia Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y su importancia para los territorios, a cargo de Fabio López, del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
Muy buenos días a todas y a todos. Primero agradecer la invitación y segundo, yo estuve por ahí viendo en línea ayer, tuvimos como la instalación del evento y ya habíamos tenido el himno nacional, pero hoy les voy a pedir que lo pongamos de nuevo, si me ayudan en el video, el que está en YouTube, ¿sí? A continuación, el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por su biodiversidad. En el colegio me decían que el himno no se aplaudían, pero esto es imposible no aplaudirlo. No sé si lo conocían, a mí me pareció espectacular. ¿Sí lo conocían? Maravilloso. Es un ejemplo, ahora como todo se puede con IA, pero este no es un producto de IA, es un producto de investigación muy juicioso que se hizo con investigadores, observadores, ornitólogos, escogiendo muchos de esos sonidos de nuestra biodiversidad. Y de alguna manera también lo escogí como introducción a la presentación, precisamente porque ahora que hablamos de patrimonio inmaterial, es un poco como cuando hablamos de Dios, ¿no? Como que sabemos que está ahí, pero no sabemos si existe, si no existe, unos creen, otros no creen. O sea, como que está, pero no está, es todo y es nada para muchos. Y esa particularidad del patrimonio inmaterial pues también detenta la necesidad de que podamos hablar de sus diversidades, de sus particularidades y de sus transversalidades. De esa manera, pues, yo que vengo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, del equipo de PCI, en donde trabajamos los temas específicamente del patrimonio cultural inmaterial, pues es bien interesante que nada está dicho todavía. De hecho, en términos de lo que hay que nombrar, siempre hay todo que decir. No sé si recuerdan de pronto esta historia, este fragmento de 100 años de soledad, cuando decía que las cosas, que el tiempo era tan nuevo y las cosas estaban sin nombrar que había que señalarlas con el dedo. Pues eso pasa un poco con el patrimonio inmaterial, ¿no? Todavía hay muchas cosas que nombrar, muchas cosas que hay que señalar, que darle sentido, y ese sentido no se da a través solamente de un experto que venga y diga que es o no patrimonio, sino se da de la esencia misma del patrimonio, del hacer, del vivir, del convivir. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando esto llega a la instancia normativa, a la instancia gubernamental, en donde tenemos que ver que hay una serie de lineamientos y formatos, etcétera, pues esa naturalidad de lo inmaterial no se debe perder. Esa esencia misma de lo que es el patrimonio no subyace en que sea nombrado a través de un decreto o que entre a una lista representativa, sino que es patrimonio en la práctica misma, y es ahí donde tiene la importancia fundamental. Por eso esa nueva definición que no surgió desde el inicio, porque si de pronto recabamos en la historia cuando empiezan los procesos de patrimonialización, que ya es una palabra que es cuestionable, el tema de lo inmaterial era como un asunto añadido, ¿verdad? Entonces muchas veces se declararon patrimonios por su materialidad,
por la estructura, por el objeto, y tuvieron que retrasarse o deshacerse los procesos de patrimonialización que se estaban dando para decir que no era el objeto lo importante, sino la práctica y los saberes que hay detrás de ellos. Y eso cambió todo el esquema de identificación de nuestros patrimonios. Entonces, mi intención el día de hoy un poco es abordar este tema del patrimonio inmaterial desde unos conceptos generales que no son para nada estáticos, que no son para nada determinantes, digamos, en la medida en que no son escritos en piedra, sino que son transformables y dinámicos con el tiempo, y de esa manera, pues hablar de algunas palabras que muchas veces aparecen y desaparecen, pero que no se conversan de manera cotidiana, se dan por hecho, como el tema de la identidad y la diversidad. En este himno que escuchamos encontramos un ejemplo amplísimo de diversidad, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esa diversidad también estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos constitucionales. Y en ese sentido, cuando uno se pregunta que la Constitución dice que todos somos iguales, es una contradicción frente a que todos somos diversos, ¿no? Y esa contradicción es interesante, porque sí hay una normativa que surgió, digamos, de un proceso político, y es la Constitución del 91. La Constitución del 91 establece que somos diversos, que hay diferentes poblaciones, y se rescata además la labor del Estado como el garante de los procesos educativos y de acceso a todo lo que pertenece a la población. Por eso cuando hablamos de Estado no estamos hablando de quien gobierna, sino estamos hablando de nosotros mismos. Nosotros somos Estado. Y en esa medida somos nosotros quienes tenemos también que aprender a utilizar las herramientas de eso, que es la gobernanza, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de gobernanza decimos son las personas que elegimos, pero eso es apenas una acción de la política. La gobernanza está en cada instante, en cada momento en que tomamos posición frente a algo que sucede, frente a un concepto, frente a una situación, frente a una decisión inclusive colectiva. Y en ese sentido, esa dupla es bien interesante porque también es dinámica, ¿no? Por ejemplo, yo les quiero preguntar, ¿qué elementos de su identidad ustedes podrían mencionar rápidamente que no fueron elección propia, que fueron impuestos? La lengua, sí. ¿Qué otro? La religión. La bandera. El idioma. ¿Qué más? Ayer hacía esa pregunta a unos chicos que están haciendo también procesos de patrimonio y fue muy bonito porque una niña como de 8 años dijo el nombre. Y es la pregunta más asertiva porque finalmente cuando uno le preguntan a usted quién es, uno dice yo soy Fabio, pero realmente yo no soy Fabio, yo me llamo así. Es algo que me define, que no definí yo, pero que me define porque mis padres decidieron que ese era el nombre adecuado para mí. Por eso es costumbre a veces poner a veces 2 nombres, ¿no? Para que uno pueda decir, bueno, este no me gustó, yo me quedo con el otro, ¿no? Por eso yo me digo, yo soy Fabio y no digo Alberto porque de pronto Alberto no me gusta, ¿sí? Entonces, esa nominación que se da muchas veces con las que nos identificamos no fueron decisiones ni colectivas ni propias. Y eso también es interesante en la inmaterialidad, porque lo que para uno significa una cosa, para otro significa otra. Y en ese sentido, muchas de estas cosas, ayer que estuvieron con partido de Colombia-Bolivia, es que no soy muy afecto al fútbol, pues la gente se pone la camiseta, ¿verdad? La camiseta que es finalmente, ¿qué? La bandera. Inclusive yo he visto partidos de tenis en donde la gente no se pone una camiseta de tenis, sino una camiseta de fútbol para apoyar al tenista, ¿verdad? Entonces hay un tema también de dinámica y en la identidad. Pero lo interesante es que este no fue una decisión colectiva y aún así uno es capaz de hacer muchas cosas por esta identidad que fue impuesta de alguna manera y que muchas veces no sabemos de dónde viene. Elementos como el café, ¿no? Entonces nosotros somos los cafeteros, pero todos somos cafeteros, a todos nos gusta el café, todos vivimos en una región donde se produzca el café, ¿sabemos cómo se produce? No, pero somos cafeteros y hay elementos de esa cotidianidad que se vuelven tan cotidianas que no sabemos de dónde viene esa identificación. Por ejemplo, la famosa chiva, ¿sí? Cuando uno va y compra un souvenir en muchas partes del país, pero sobre todo en el eje cafetero, uno va y se trae una chivita, ¿verdad? Y la regala. Pero resulta que no se sabe por qué la chiva, cuál es el significado y quién la patrimonializó, ¿no? Que en este caso Cecilia Vargas fue una señora que se le ocurrió hacer la cerámica y se volvió súper popular. Dime.
de Pitalito, es correcto. Entonces, ¿nos identificamos con la chiva? Posiblemente. ¿Nos identificamos con el sombrero volteado, por ejemplo? ¿O decimos que la bandeja paisa debería ser patrimonio nacional? O ayer he escuchado, por ejemplo, los amasijos, y ahí hay donde surgen muchas conversaciones y muchas preguntas. Muchas veces también la identidad de un país se determina sin consenso con la imagen exterior del país. ¿Recuerdan estas dos imágenes? ¿Sí? ¿Recuerdan la primera, que era Colombia es pasión? Y se mantuvo en muchos escenarios y a veces aparecían corazones en estatuas en los aeropuertos y uno decía, ve, eso es colombiano, pero sí me identifico con eso, porque ahí hay una cosa interesante, es posible que yo no me identifique. Y eso también es válido, hace parte de la conversación de lo inmaterial. Y es que si eso no me representa, puede ser que yo tome postura frente a que eso no hace parte, digamos, de mi consumo, de mi práctica, de mi saber, pero hace parte de mi territorio. Y por eso esos límites son también moldeables. Y que era una nueva marca, no sé si la conocían, que no fue tan popular como otras, también es una paradoja, porque cada que llega un gobierno nuevo, pues se hace una marca nueva y cuando por fin se establece una marca a nivel internacional, pues la cambia. Y hay un problema de identidad en eso. Es como si cambiáramos la bandera cada 4 años, ¿no? Imaginan cómo sería a nivel de interpretación hacia el exterior. Entonces, son lenguajes que hacen parte también de nuestra cotidianidad. Esta imagen es muy bonita, muy interesante, es una experiencia de esa inmaterialidad de lo material. Son unas mollas o unas urnas funerarias que fueron encontradas en Perú y en la época como a mediados de 1800, unos alemanes vieron esas estructuras y dijeron, esto hay que llevarlo a Alemania para que lo estudien, pero como eran tan grandes, más o menos 1,20 m de altura, pues las rompieron para poderlas meter en las maletas y las llevaron allí, las investigaron y cuando llega, esto es en Gotemburgo tienen parte de una colección latinoamericana enorme, dijeron, pero bueno, ¿y estas piezas cómo las vamos a exponer? Decidieron hacer la curaduría con los inmigrantes peruanos que vivían en Gotemburgo. Y comenzaron los restauradores a rearmar la vasija, a poner cada pedacito en su lugar y las fichas técnicas o el texto que iba acompañándola la escribieron los migrantes. Dijeron, ¿esto a usted qué le transmite? Ellos dijeron, esto representa que yo esté aquí, porque nosotros hicimos lo mismo. Nosotros tuvimos que salir del país por la razón que fuera y tuvimos que romper nuestra estructura, romper con nuestras amistades, meter lo que nos cabía en una maleta y reconstruirnos en otro país. Miren qué imagen tan bonita, inmaterial, de un elemento material que dio como resultado una conversación muy interesante que ahorita está en boga, que es el tema de la repatriación. Si lo han escuchado, ¿no? Entonces, todo debe volver a sus lugares de origen y entonces todo lo que ha sido saqueado, llevado, etcétera, etcétera, en diferentes momentos de colonización o conquista, pues resulta que sucedió algo interesante y es que los migrantes dijeron, no, pero es que si se llevan esto de aquí, ¿qué nos queda? Nosotros ya estamos establecidos aquí, no podemos volver por la razón que sea, pero nuestra memoria está aquí, es lo único que tenemos. Y eso también plantea una relación con lo inmaterial, no con la estructura misma, porque es posible que yo vea esta imagen y no vuelva a visitar esa urna funeraria nunca más, pero sé que hay un pedazo mío allí, ¿verdad? Y esto es bien interesante en la medida en que se reconstruye la idea de identidad a partir de un elemento que posiblemente es de unas culturas que no conozca a profundidad, pero mi lugar en el territorio transforma la manera en que me relaciono con ese imaginario. Y eso le da valores simbólicos de tal vez un valor diferente al que nosotros reconocemos como ese patrimonio directo, eso que se hereda directamente y que no podemos soltar. Y ese dinamismo es bien interesante. Otros debates plantean, por ejemplo, que el patrimonio es una palabra que no debería usarse porque es heteropatriarcal, porque es la herencia del padre, porque debería ser, y con todo este tema del lenguaje inclusivo se vuelve una discusión bien interesante. Pero también es importante que conozcamos que hay otro tipo de significantes que están allí que a veces no los usamos. Y muchas veces las palabras, así como lo mencionaba ahorita en 100 años de soledad, que a veces hay que señalar con el dedo y poner la palabra de cero, las palabras también se resignifican. Y las cosas también se establecen en una dinámica de apropiación que puede modificar incluso su uso o su intención. Podemos encontrar también que a la par de patrimonio está el concepto de matrimonio. Matrimonio que si bien
está relacionado más con el acto de vinculación entre un hombre y una mujer a través de un ritual, pues también está hablando de la herencia materna. Y la herencia materna se puede leer desde muchos aspectos, desde muchos ámbitos. Por ejemplo, la memoria genética de los seres humanos se transmite a través de la célula, en una mitocondria que tiene una información genética que es única y exclusivamente heredada por el gen femenino, ¿no? La herencia genética es realmente una herencia femenina. Y eso, claro, en las conversaciones sobre patriarcado y todo el tema del feminismo puede llegar a generar otro tipo de discusiones que no las vamos a tener aquí porque nos quedaríamos horas, pero sí es interesante porque entendemos que hay muchas formas en que inclusive dentro de un esquema heteropatriarcal la herencia femenina se mantiene. Y mucha de la herencia del patrimonio inmaterial se mantiene de generación en generación a través de la palabra de las madres y de las abuelas. Y en nuestro territorio eso sí que es evidente. Lamentablemente nosotros, como muchos otros países y otros territorios, tenemos una historia también de conflicto muy agreste, muy arraigado, digamos, a nuestra memoria. Pero eso también nos deja que muchas veces la memoria que queda es la memoria de las mujeres y las familias que después de un proceso de violencia pues elimina el componente masculino de la estructura familiar o de la estructura social. Y eso también es un componente importante del concepto de herencia patrimonial, que puede estar dada a través del matrimonio, no como unión, sino como herencia femenina. El otro, que es bien bonito, es el de fratrimonio, ¿no? Que no se usa mucho y habla de la fraternidad, cómo uno puede hacer asociación y relación con el otro, y es algo que a uno no le enseñan en el colegio. De hecho, los procesos de educación lo que enseñan es a competir, ¿no? Es como una competencia. Inclusive los procesos de educación, los ministerios tuvieron discusiones sobre qué significa eso de competir, que no tenía que ver necesariamente con las competencias, en qué soy competente, sino que se releía de una manera errónea y es la evaluación, quién es mejor que otro, quién tiene mejor calificación. Pero dentro de los ejercicios de fratrimonialización o fratrimonio, hay un concepto también de igualdad y diversidad que es bien interesante, y es que es un pacto que se hace entre pares. No se escribe, no se documenta, no se lleva a la notaría, sino que son acuerdos que fortalecen los lazos sociales. Y el patrimonio inmaterial está justamente sustentado en el ejercicio fratrimonial de que en el hacer llegamos a acuerdos. Una receta no se impone, una receta siempre cambia, aunque se transmita igual, aunque se escriba el recetario, tiene una transformación en la forma en que se hace, en dónde viene la materia prima, en cómo se transmite, en cómo se prepara inclusivemente, ¿no? Y está otro que es la sororidad, que tampoco es muy usado, pero que está relacionado muy especialmente a la relación y la ayuda mutua que hay entre mujeres. Y se da justamente por eso que mencionaba ahorita, porque en el ejercicio, digamos, de la historia misma, las uniones y la ayuda y la colaboración entre mujeres fue fundamental para el desarrollo de muchos procesos sociales. Y muchos de ellos dejan como memoria ese patrimonio inmaterial. Y finalmente la diversidad, que nuevamente nos hace todo el recorrido, entendiendo que además aquello que nos define y nos hace diferentes también nos une y nos hace iguales. Y esa es otra enorme paradoja. Muchas veces, digamos que encontramos que esos elementos de identidad pueden ser dilatorios, me refiero a que pueden ser no muy claros, y en otros casos pueden ser tan establecidos que pueden generar inclusive conflictos. Por eso cuando hace uno procesos de patrimonio tiene que hacerse con la comunidad, pero debe establecerse mesas de trabajo y participación donde se pueda tener cabida al disenso. No solo nos reunimos los que estamos de acuerdo y los que trabajamos este tema, sino que hay que invitar al que dice, ve, yo no me veo representado con eso y está en mi territorio. O yo pienso que se lee de manera diferente y se interpreta de manera diferente. Y en ese sentido la diversidad atraviesa los demás significados. Vamos a pasar rápidamente porque el tiempo es oro y yo hablo demasiado. Y no quiero como hacer el recorrido sin que terminemos las conclusiones más importantes, pero es ver cómo los significados a veces se asocian de manera errática según el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el primero habla de hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes, y hace 20, 30 años uno inclusive veía comerciales donde se decía que el patrimonio era la casa, carro y beca. Había un imaginario de desarrollo que ponía el patrimonio como un tema netamente económico, ¿verdad? Pero esa transformación ya está. Uno ya le pregunta a un chico de 8, 15 años qué es patrimonio y dice el parque, ¿no? El agua, la educación.
Y casi que todo podría ser patrimonio, porque además es una construcción social. El matrimonio, que es, como lo decía, herencia materna, curiosamente habla de la unión hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos y formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Inclusive cuando uno ve el significado de matrimonio, algunos significados hablan de lo masculino, no de lo femenino. Es decir, la mujer que se casa con el hombre, no el hombre que se casa con la mujer. Y eso también nos pone en una conversación, digamos, del tiempo, ¿no? De cómo se leen este tipo de significantes. Fratrimonio y sororidad son dos significados que no aparecen necesariamente en la RAE o se van incorporando de manera progresiva, sobre todo porque su significado no son determinantes de cómo se organiza la sociedad, sino que la sociedad se organiza a través de ellos y después se incorporan, algo así como los modismos van poco a poco incluyéndose en esa faceta académica de las academias de la lengua, por ejemplo. Y la sororidad, que es un término que habla de ese vínculo femenino, pues también muchas veces no era aceptado porque inclusive los movimientos femeninos fueron también de alguna manera frenados en los procesos sociales. Recordemos que en Colombia que la mujer votara tuvo que hacerse un establecimiento también muy fuerte de grupos de sororidad que dijeron nosotros también, nosotras también estamos aquí y nosotras también tenemos un derecho fundamental dentro de un proceso político. Y finalmente la diversidad, que es variedad, de semejanza, diferencia, que les recomiendo, hay unos textos muy bonitos sobre la otredad que habla sobre la diversidad, porque cuando uno habla del otro, también puede ser una palabra como que aleja, pero cuando uno habla de la otredad, muy en el lenguaje de la sororidad, de la fraternidad, pues la otredad es el reconocimiento de que yo también soy otro, es decir, yo no tengo que parecerme a nadie, ¿verdad? Y reconocer al otro significa establecer también mi otredad. Bueno, ahora sí, vamos en materia. ¿Qué es eso del patrimonio cultural inmaterial que conocemos popularmente y en la parte, digamos, más normativa como PCI? El patrimonio cultural está constituido entonces por un conjunto de elementos, una gran cantidad, una diversidad de elementos que hacen parte de las prácticas culturales de diferentes comunidades y sociedades y que dan a ese grupo humano un sentido de identidad y pertenencia, ¿no? También la pertenencia como algo no de apropiación, sino como un acto de identificación. Comprende no solo los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas, etcétera, sino que también involucra socialmente en la vida contemporánea las transformaciones que se dan en el presente. Es decir, si una práctica es muy antigua, vamos a encontrar que al presente ha involucrado elementos nuevos y en ese sentido ese dinamismo permite que haya como un cierto tipo de mestizaje en la forma en que ese patrimonio se da. Muchas de nuestras recetas ni siquiera son totalmente de nuestra tierra. Tienen elementos foráneos, tienen preparaciones que vienen de Europa y que se van mezclando con nosotros. Inclusive en Europa también llegaron muchas preparaciones que empezaron a llevar el maíz, que empezaron a llevar las frutas, ¿no? Que eran de ese lugar exótico, de ese lugar nuevo y transformó mucho de la gastronomía también en el continente europeo. Comprende además los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales que le son inherentes a dichos activos sociales, es decir, que si hay un ejercicio de evaluación o de identificación de la inmaterialidad o del patrimonio inmaterial de las prácticas y manifestaciones, estas también están asociadas, por ejemplo, a los instrumentos, a las herramientas, a los espacios, ¿no? A las construcciones, y eso permite que se pueda hacer una lectura transversal e integral del patrimonio. De pronto habrán escuchado hablar sobre la integralidad del patrimonio, se refiere específicamente a eso. Y aunque hay procesos para documentación de lo que es el patrimonio material, mueble e inmueble, muy específicos y muy complejos y muy particulares, pues en el proceso también de identificación del patrimonio inmaterial hay otras diversidades, pero hay elementos que los unen. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una práctica hablemos de la coca, ¿no? Hay un proceso, hay una práctica, hay una manifestación que tiene el mascar coca y el ejercicio de la palabra que se da en un lugar que es la maloca. Y esa maloca es un espacio material, pero también tienen unos elementos, como los elementos que se utilizan para poder hacer la transformación con la cal, o la manera en que lo haga también cada comunidad, porque cada comunidad también lo hace de manera diferente. Entonces, esa posibilidad de verlo de manera integral nos cambia un poco la relación con nuestro patrimonio, porque muchas veces esa inteligibilidad que tiene la inmaterialidad del patrimonio nos confunde
Y como todo puede ser inmaterial y como todo puede ser patrimonio, entonces nosotros, ¿cómo vamos allí? Hay unas características que se determinaron por norma de lo que nos permite construir esas características del patrimonio inmaterial. Se escogieron estas 6 porque son de alguna manera las que permiten leer elementos que nos ayudan a darle sentido a esa organización. Son colectivas y pertenecen e identifican a grupos sociales particulares y se transmiten de generación en generación. Es decir, no es que a mí se me ocurrió hoy hacer algo y decir que es patrimonio y mañana ya va a ser declarado patrimonio de la humanidad, sino que eso, que inclusive puede ser una idea, una práctica individual, se vuelve colectiva, ese colectivo la distingue, la apropia, la reconoce como propia, se identifica con ella y en ese sentido se transmite. Y al transmitirse y mantenerse en la práctica, es un patrimonio inmaterial. Son dinámicas, cambian y se recrean con el tiempo, que era lo que mencionaba, se recrean, incorporan cosas nuevas y eso hace que ese dinamismo, inclusive si es declarado patrimonio de la humanidad o patrimonio nacional, sigue siendo dinámica. Es decir, al ser nombrada como tal, no la detiene. Debe seguirse desarrollando y transformando en la práctica misma. Tienen normas consuetudinarias que regulan su acceso, recreación y transmisión. Ese del consuetudinario es importantísimo porque es solamente a través del consenso comunitario y social que se permite que esa manifestación o ese patrimonio inmaterial tenga sentido, no por otro lado. No es un externo que dice esto es lo que ustedes están haciendo y se hace así, sino que es consensuado por la comunidad y muchas veces ni siquiera de manera consciente, sino en la práctica misma, ¿verdad? Tienen valor simbólico derivado de su función social como referente de tradición, memoria colectiva e identidad, y ese valor simbólico se da también a partir de la práctica y de la comunidad. Son integrales por interdependencia entre distintas formas de patrimonio, que es lo que le digo entre patrimonio material e inmaterial, y son tradiciones vivas que se recrean constantemente de manera presencial por la experiencia o por la comunicación oral. Muchas veces cuando se hacen inventarios del patrimonio se encuentra la necesidad de evaluar los riesgos de ese patrimonio. ¿Cuáles son los riesgos? Que se pierda su transferencia de saberes, su conocimiento, que se deje registrar, de que ya no se siga haciendo, de que de pronto sea llevado al exterior, así como pasó que querían de pronto algunas semillas llevarlas y tener como el derecho fundamental de semillas cuando las semillas hacían parte de un patrimonio material e inmaterial de las comunidades. Entonces, ver esa contemporaneidad es importante y saber cómo esas transformaciones no deben agredir la práctica misma, ¿no? Un ejemplo claro fue cuando se empezaron a ver, por ejemplo, manifestaciones como el Carnaval de Barranquilla o la Semana Santa en Popayán, que requerían de un apoyo económico para poderse sustentar y se pensaba en el futuro cómo hacer y se pensó en los patrocinios. ¿Ustedes se imaginan una anda de Semana Santa con colombiana la nuestra al lado, patrocinando? O una marimonda patrocinado por como una camiseta de fútbol. Sería fuerte, ¿no? Ver eso. Pero se llegó a pensar. No obstante, se discutió con las comunidades y se definió que esa no era la forma de manutención de esa práctica o de esa manifestación. Bueno, esta es otra palabra clave, ¿no? Porque nosotros a veces hablamos de conservación del patrimonio, de hacer intervención del patrimonio, de hacer restauración del patrimonio, pero ¿qué pasa cuando hablamos de la salvaguardia? De alguna manera la dimensión se amplía a una serie de acciones que no solamente piensan en la sostenibilidad de ese patrimonio en términos económicos, sino en la pervivencia en el tiempo, es decir, que esa manifestación no se pierda, que no pierda su sentido y su, digamos, relación con la comunidad. Voy a ponerles un ejemplo con el biche, no sé si lo han probado, el delicioso biche y sus variedades del Pacífico. Allí sucede una cosa y es que los diferentes tipos de biche que se dan en el Pacífico tienen características particulares por dónde se cultivan, cómo se preparan, qué elementos se ponen, cómo se hace todo el proceso de destilación y vamos a encontrar infinidad de tipos de biches que se hacen en unos alambiques muy tradicionales. Pero una empresa podría llegar y decirle a un grupo del Pacífico como ve, en metros cuadrados podríamos poner un alambique en metal y producir tantos litros al año y exportar. Y claro, en términos de sostenibilidad puede ser muy atractivo, pero en términos de lo que es realmente la preparación del biche, ¿qué estamos poniendo en riesgo? Su inmaterialidad.
la forma en que se hace y su valor de origen, que es el que le da el sustento fundamental a que sea ese biche y no algo que se pueda hacer, porque se puede hacer en cualquier parte. O sea, la técnica se puede hacer en Alemania, se puede hacer en China, se puede hacer en Chile, se puede hacer en cualquier lugar del mundo. Pero ¿por qué es particularmente importante en el Pacífico? Tiene que ver con esa relación con la comunidad. La salvaguardia es una apuesta entonces dirigida a animar a las comunidades creadoras y portadoras a que se apropien de ese ejercicio de gestión. Es decir, aquí también estamos hablando de cómo se utilizan las herramientas del Estado. Porque cuando uno piensa, no sé, cuando uno dice como hace unos años se hablaba de esto y no se hizo tal cosa, y eso se habla mucho cuando hablamos de patrimonio, pues si uno no está adelantado a la norma, a la actualización de lo que está sucediendo, a tomar partido, a ser parte de esa diversidad, pero apropiarse de las herramientas que permiten la transformación de la política pública, pues vamos a estar siempre esperando que lo haga el otro, ¿no? A veces uno hace eso, uno elige a un representante y espera que él solucione todo, y la participación colectiva, ¿dónde queda? En el ejercicio de salvaguardia se busca que el proceso lo haga la comunidad, pero eso no significa que la comunidad esté sola, eso significa que nosotros desde el ministerio brindamos unas herramientas que están puestas en una normativa para que haya como un norte de cómo organizarlas y que la comunidad lo haga a través de esas herramientas para que tengamos un repositorio unificado para poder hacer ejercicios de valoración también de ese patrimonio inmaterial. Es muy posible que si hubo en algún momento un ejercicio de valoración de ese patrimonio en un lugar específico, pero esa práctica está en otra región porque las personas se desplazaron allí, porque la comunidad se expandió, porque desplazó sus límites, pues esa práctica ya no es solo de esa comunidad, sino de una región. Y muchas de esas prácticas inclusive pueden ser a nivel nacional, ¿no? Entonces, tener esa particularidad de transformación en el territorio es fundamental para que esta forma de organización esté unificada, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esta asesoría técnica a las comunidades, les decimos, ustedes deciden, ustedes se organizan, llamen a las comunidades, llamen a los portadores, llamen a los sabedores, hagan grupos de estudio, necesitan apoyo, estamos ahí, pero no nosotros como profesionales que hemos estudiado N carreras, ir a una región que no conocemos, documentar un patrimonio que no es, digamos, de nuestra coyuntura, porque no es, digamos, nuestra zona, nuestro territorio, aunque sea mi país, porque los que saben realmente de ese patrimonio son los portadores. ¿Quién podría decir qué es y qué no es? Los portadores. Sí se definieron unos campos del patrimonio inmaterial y esos campos se definieron en 14 grupos. No los voy a leer todos porque el tiempo apremia, pero si ustedes los leen van a darse cuenta que hay algunos elementos que son independientes, pero que se pueden cruzar. Ahí es donde la transversalidad de esta taxonomía que se da del patrimonio inmaterial tiene sentido. Entonces, por ejemplo, si tenemos conocimiento tradicional de la naturaleza del universo y nuestra manifestación se relaciona con ese, es muy posible que ese conocimiento se lleve a cabo en un lugar como este. Entonces los conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat también se vinculan. Pero resulta que allá se hacen preparaciones de medicina tradicional, entonces también está la medicina tradicional. Pero además se come alrededor de la palabra, entonces está la cocina, ¿verdad? Y así podemos estar haciendo un mapa en donde vinculamos todos esos campos del patrimonio que le dan sentido, que le dan una forma de organización, una forma de interpretación a ese patrimonio, y eso nos permite que en el inventario uno pueda tomar decisiones como que si hay 15 manifestaciones de prácticas en una región y se quiere hacer, por ejemplo, un inventario que lleve a una declaratoria de cómo se prepara esta bebida, pero cómo se prepara este alimento, pero además cómo se masca la coca, pero además, podríamos pensar que el centro sea el conocimiento tradicional, en donde se lleva a cabo la cocina, en donde se lleva a cabo la preparación de la bebida, en donde se lleva a cabo el tema de la coca, si es el caso, y se hace una manifestación que englobe varias de esas patrimonios inmateriales, y no uno por aparte. O que si hay un tipo de alimento, hablemos de la arepa, que ahora es la pelea si es venezolana, si es colombiana, pero además hay arepas de todo tipo en toda la región. ¿Cómo se hace para abordar esa manifestación? Si hay similitudes, pero hay claras diferencias de su preparación y de los productos con los cuales se hacen. Entonces ahí es donde la comunidad tiene que discernir y tiene que concertar hasta dónde llegan esos límites por definición de la misma comunidad. Y si se sacan 2 o 3,
debe salir de procesos de concertación, no digamos de un elemento determinativo del ministerio. El ministerio acompaña, pero es importante porque a veces uno le dice, no, pero el inventario lo hacen ustedes, entonces uno dice como, no, nos dejaron solos. No, porque hay formas de hacerlo. Nosotros acompañamos, contestamos las preguntas, hacemos las asesorías técnicas, hacemos el vínculo a la normativa, a los documentos. Si no sabes cómo hacer un trabajo comunitario para hacer una práctica y un ejercicio pedagógico para hablar de este tema, nosotros los acompañamos, pero no lo hacemos nosotros de manera independiente. No es un ejercicio de investigación en un solo sentido, es un ejercicio de investigación colectiva. Estas son algunas de las definiciones de los campos. Si quieren, yo le puedo dejar aquí a Tatiana esta presentación para que ustedes la puedan acceder en PDF, porque la información que está ahí básicamente es lo que nosotros les damos a todos los ciudadanos que están haciendo estos procesos. Pero digamos que estas definiciones son chéveres porque permiten hacer una evaluación más concienzuda de cómo tiene sentido ese patrimonio. Creo que ya me empezó a correr la cuenta final, entonces voy a correr un poquito. Pero si se dan cuenta, cuando son explícitas, podemos encontrar varios elementos que nos hacen ver de manera inclusive diferente ese patrimonio que, aunque sea nuestro, de pronto no lo habíamos visto con ese rasero o con esa característica. Bueno, esto ya lo mencioné. Estas son algunas de las estrategias que pretende el ejercicio también desde PCI para con la comunidad, y es empoderar en procesos de gestión social desde la comunidad, la promoción y fomento de ese PCI dentro de la comunidad y fuera de ella, la comunicación y la divulgación, porque hay 3 productos, por ejemplo, para hacer un inventario, que son las fichas, un informe bitácora y unos productos de divulgación que deben estar dirigidos a la comunidad, con lenguaje para la comunidad, pero también que puedan ser consultados por investigadores y que estén subidos en una plataforma nuestra que se llama CIPA, reconocimiento de la diversidad, y el PCI como factor estratégico de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que el desarrollo no solo es económico, que ese es otro error que a veces tenemos. El desarrollo también tiene que ver con un proceso social y cultural, ¿verdad? Lo económico puede estar allí y puede ir de la mano, pero no es lo único que está. Y finalmente, la normativa. Lo dejé para el final porque es lo más pesado y harto, pero también la pueden consultar. Desde la Constitución del 91, que establece esta diversidad y esta forma de leernos como diferentes, pero también con derechos similares, hasta las leyes que permiten generar las herramientas, la lista representativa de patrimonio, los planes especiales de salvaguardia que también son consensuados y llevados por la comunidad, y los procesos de identificación a través de inventarios, en este caso del PCI. Finalmente están algunos que priorizan acciones, ¿no? La mayoría de patrimonios que se inventarían están en riesgo, muchos de ellos, y ahí también hay que tomar decisiones de cómo se prioriza, qué se debe y qué no se debe intervenir. Entonces está la priorización del PCI en riesgo, la revisión de los planes de salvaguardia, es decir, que esto sí se lleve a buen término, no solo que quede postulado, las certificaciones de que esos procesos terminaron y que efectivamente puede ser que una lista representativa lleve a otros procesos de patrimonialización en la normativa, y el listado de buenas prácticas que permite también vincular experiencias de un territorio con experiencias de otro territorio. El QR que vieron ahí los lleva a esos documentos. Ahorita están actualizando la página del ministerio, de pronto no les va a ingresar, pero si por alguna razón ustedes dicen no, esto no me descarga, pueden comunicarse con el ministerio y nosotros les hacemos envío de los PDFs que ustedes necesiten. Finalmente, quiero hablar de recursos, porque nada de lo que se haga es gratis. Siempre se necesitan recursos, alianzas, aliados, apoyos, y desde el ministerio nosotros, digamos que invitamos a las comunidades de que hagan revisión de estas líneas de trabajo estratégico y los acompañamos también en el proceso. El Impuesto Nacional al Consumo y el Sistema General de Regalías son posibilidades de acceso a recursos que llegan al territorio y que lo administran las alcaldías. Y cuando uno hace procesos con la comunidad, uno tiene que hacer ese ejercicio de decir quiénes son los que van a trabajar. Reúnan a todos los sabedores, vamos a hablar con los alcaldes y les vamos a presentar cómo se postula un proceso de regalías, cómo se accede a un tema de impuestos y cómo las alcaldías pueden reservar ese dinero para procesos de desarrollo en temas de patrimonio. O sea, inmaterial o inmaterial, y eso es fundamental. El tema de las entidades territoriales que pueden estar destinadas a través de secretarías de cultura, de secretarías de educación, hay que ver todas las transversalidades posibles para saber cómo subirse en eso. En Bogotá, por ejemplo, el programa Civinautas tenía un proceso de formación en patrimonio en los colegios y se hacía con presupuesto también de la Secretaría de Educación, sin que fuera su
su área específica. Y el Programa Nacional de Estímulos, ahorita también acabó de salir el Programa Nacional de Concertación. Métanse, lean las características, cuáles son los limitantes, cuáles son los temas y preséntense como persona natural, como grupos constituidos, únanse con secretarías de educación, únanse con otros grupos, inclusive con agrupaciones no constituidas legalmente que también son válidas y se pueden hacer uniones temporales y presentarse a estos estímulos que no son nada despreciables. Realmente hay unos proyectos muy interesantes, muy chéveres. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos proyectos en región que son supremamente ambiciosos en términos de lo que buscan como objetivo y finalmente eso va a permitir que nosotros lleguemos a desarrollar procesos que en primera instancia de pronto pensaríamos que no eran posibles. Finalmente, los invito a que conozcan las herramientas. Si uno dice no sé cómo hacer un inventario, hay documentos en nuestra página web, también se los podemos hacer llegar a través de PDF. Hay herramientas que les dicen, por ejemplo, cómo usar herramientas participativas de gestión con comunidades, cómo hacer este abordaje, por ejemplo, en los campos del patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y son documentos que se están actualizando y que se están poniendo al servicio de la ciudadanía como herramientas de gestión, porque hacer política no es solamente ser elegido, hacer política es tomar partido. Muchas gracias. No, abre. Como les dije ahí, los QRs ahorita de pronto no les están abriendo porque la página la están trasladando y eso es algo que me está pasando justo este año, estoy quedando como un zapato, pero el asunto es que sí van a estar funcionales, o sea que cuando les llegue la presentación y ya hagan el traslado van a poder acceder, pero si no, pueden acceder a través de Tatiana o si quieren anotar mi correo es flopez@mincultura.gov.co. Me dicen, ve, necesito la cartilla de inventarios y con mucho gusto se las hacemos llegar. F de Fabio, López, terminado en Z, S de Suárez, @mincultura.gov.co. Fabio, mil gracias. No sé si tenemos alguna pregunta, solo una preguntita por tiempo. Sí, hay una. Hola Fabio, hola. Me gustaría mucho saber cuál es la ruta para el primer link del que hablas de recursos, que es el del impuesto al consumo, y en qué consiste y hacia qué población se dirige. Ok, cuando uno piensa en los recursos, digamos que es importante también tener una claridad de hacia dónde vas. Es decir, el proceso, por ejemplo, de un inventario es que haya un plan de acción. Y en el plan de acción obviamente está el tema económico, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es manifestar. Entonces, tú, por ejemplo, con el ejemplo que ustedes tienen, nosotros somos un grupo de investigación, pero estamos vinculados con el museo de tal, con la estación de no sé dónde y tenemos esta investigación, queremos rescatar esto y generalmente el primer paso es inventariar para saber qué hay, en qué estado se encuentra y cómo se organiza y qué se define. Es muy posible que cuando se haga el inventario completo, tanto de lo material como lo inmaterial, se define que hay que hacer un plan de manejo o un plan especial de salvaguardia o que hay una manifestación que está en riesgo y eso determina tu plan de acción. Cuando ese plan de acción está claro, que ese se puede trabajar, digamos, en apoyo de nosotros y es manifestar, nosotros queremos hacer esto como comunidad, como entidad, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos esta asesoría técnica para decirles cuál es el siguiente paso. Mire, ustedes tienen esto, les recomendamos terminar el inventario y hacer o priorizar, por ejemplo, 2 planes de salvaguardia de tales y tales manifestaciones. No, es que además tenemos el decreto firmado por el alcalde que dice que, no sé, la panocha es patrimonio de la humanidad. No, pero aguanta, porque eso lo puede firmar el alcalde, pero tiene que definirlo es la comunidad. Entonces, devuélvase, mantenga ese documento ahí y siga esta ruta. ¿Para qué? Para que la comunidad diga si quiere que sea. ¿Qué tal que la comunidad no quiera que sea patrimonio de la humanidad? O que de pronto haya otro tipo de intenciones. Ahí es importante saber cuál es la ruta y el objetivo. Y cuando ya ese proyecto está como más sustentado, entonces la ruta te dice, bueno, lo que tienes que hacer, por ejemplo, es un inventario. Entonces, ustedes dicen, no sé cómo hacer el inventario a través del impuesto. Entonces le decimos, listo, cuadramos una asesoría técnica con las personas encargadas del ministerio para que les digan cómo se hace, contactamos desde el ministerio a los alcaldes para que hagamos una reunión y ustedes presenten la propuesta, no nosotros, somos un puente, y al presentar la propuesta ellos se comprometen a destinar el impuesto al consumo para la siguiente vigencia, ¿sí? Esa es una forma. En el caso de regalías pasa similar.
¿no? Entonces, regalías, tú miras los tiempos, porque no es como que guárdeme la plata y se la doy en 2 meses, no. Está en los planes de acción. Entonces se tiene que definir que lo que le llega a la entidad territorial se destina a una fracción para educación, una fracción para cultura. Vamos a dejar esto para hacer un inventario, para hacer un plan de salvaguardia, para hacer. Ahí, así es como se hace. Y si se pierden en el camino, pues lo importante de documentar es saber en qué parte están. Es muy posible que en el inventario diga, tenemos una que está en lista representativa y hay otra que está en declaratoria y esto ni siquiera lo hemos inventariado. Bueno, tienes 3 líneas de trabajo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahí esto es importante. En el tema, por ejemplo, de las... ¿Me puedo volver un momentito? En el tema de las... Creo que ya no está funcionando. De las convocatorias, hay recursos que están para procesos específicos. Y es súper chévere porque entonces uno dice, no, hay una línea, voy a decir cualquier cosa, hay una línea para campesinado en la sección de Cundinamarca que está relacionada con los movimientos sociales y políticos que están además asociados con la papa. Buenísimo. Y entonces eso cómo se come y cómo se trabaja a través de un proyecto de investigación. Y el inventario se puede sacar por un presupuesto de estímulos, por ejemplo. ¿No saben cómo? Estamos ahí para decirles cómo. Fabio, gracias por hacer parte de este 9º encuentro de responsables de vigías del patrimonio y de nuestro Festival Saquezacipa, y lo despedimos con un fuerte aplauso. Mil gracias, Fabio. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Nos levantamos un poquito y nos estiramos. Los invito a que se levanten, se estiren un poquito, se despierten, por lo que ahí vi a varios dormiditos. No estuvo aburrido, pero estas 2 charlas han estado muy buenas. Y vamos para nuestra tercera charla. Estírense ahí donde están. Ya nos desperezamos un poquito, muy bien. Vuelvan a sentarse porque nuestra siguiente ponencia está a cargo de José Antonio Fernández Arango. Él es de Vigías de Patrimonio de Madrid y nos hablará sobre la gentrificación versus patrimonio inmaterial. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Vigías, muchas gracias al Centro Cultural Bacatá por dar la oportunidad. Vamos a hablar de un tema bien interesante. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pregunta y ojalá pues que seamos los vigías los que tengamos las respuestas. ¿Sabemos algo de gentrificación? Vigías, vuelvo y pregunto, ¿sabemos algo de gentrificación? Es un término que no es nuevo, viene de los años 60, es algo bien interesante que está sucediendo, es un fenómeno bastante interesante con respecto a nuestro patrimonio. Y aunque ustedes no lo crean, sí nos afecta, y nos afecta mucho en nuestra labor de poder contar con nuestra memoria, con nuestro trabajo, que es precisamente ser esa guía de faro con nuestro patrimonio, porque la gentrificación, pues, ¿qué es? Pasamos, por favor. ¿Cómo se dice? Podemos ahí mirar esta parte de que nos habla de que la gentrificación ocurre cuando barrios populares reciben inversiones, es decir, cuando llegan pobladores con recursos, compran muebles, bienes inmuebles, los mejoran, hacen de que este proceso cambie el entorno y la gente que ha construido esos barrios anteriormente pues tengan que desplazarse porque
la estratificación, la subida pues, de los servicios públicos y todo, hace que todo este territorio que ha construido anteriormente los barrios tengan esa, digamos, ese desarraigo de tener que salir de estos barrios porque como no se pueden sostener, no pueden asumir los costos que implica, entonces se va. ¿Afecta el patrimonio? Claro que lo afecta. Afecta en algo y es algo que se está descubriendo. Debo decir de que en esta investigación de la gentrificación solamente en Colombia se han hecho 3 estudios muy somerados porque a los alcaldes, al consejo municipal, a los consejeros de cultura y a los gestores de cultura dicen que es una exageración. Hablar de gentrificación, no, eso es un tema que no se debe tocar porque no ocurre, no es cierto, eso no sucede en el territorio. Y sí, señores, sí sucede y sucederá. Y lo estamos viendo, por ejemplo, cómo ha crecido Funza en 40 años, cómo ha crecido Mosquera, cómo ha crecido Madrid, Facatativá, Zipacón, que también lo está viviendo. Hay un estudio que me pareció muy interesante, que está en internet, lo pueden buscar, gentrificación en el municipio de San Francisco, que queda aquí bajando por San Antonio de Tequendama, y se da uno cuenta de que sí nos está afectando sobre todo lo que es la parte de la sabana de Bogotá. Todo el concepto de la sabana de Bogotá, porque esto se está viendo en Cajicá, se está viendo en Chía, y que me parece muy pertinente un tema que afecta el patrimonio. Voy a poner simplemente un ejemplo, la plaza de mercado. Aquí tenemos personas que tienen una cierta edad que donde íbamos a mercar a la plaza de mercado. ¿Qué era la plaza de mercado en los territorios? Pues un encuentro entre la comunidad, donde se compartía muchas cosas. Y que día que estuve hablando con una persona de la plaza de mercado, me acordé de los carritos de balinera, que era lo que nosotros transportábamos en la antigüedad. En los tiempos pasados ayudábamos a las personas del barrio, del pueblo que conocíamos, nos conocíamos y le hacíamos el favor de llevar sus canastos, sus bolsas de mercado. ¿Eso se ve hoy? No. Y eso es patrimonio inmaterial. Solamente en la plaza de mercado se conjuga todo lo que es el patrimonio inmaterial. La cocina, los alimentos que se compartían, todos los tejidos que se daban en la plaza de mercado. Yo pregunto, ¿lo vemos hoy? No, no se ve, porque yo ya he ido, por ejemplo, a la Plaza de Mercado de Madrid, que se está haciendo ese esfuerzo por rescatarlo, pero ya no es el mismo encuentro. Y algo que también sucede es que todos los días en nuestros territorios ya nosotros no vamos a contar lo que conocemos, sino nos toca volver a mirar cómo se conoce nuevamente el pueblo. Porque todos los días llega gente. ¿Cuántos habitantes les llegarán a Funza al día? ¿Cuántos habitantes llegarán a Mosquera? ¿Cuántos habitantes nuevos están llegando a Madrid o a Faca mismo? ¿Dónde están nuestros conocimientos? ¿Dónde está el remontador de zapatos? ¿Se acuerdan que nosotros remontábamos los zapatos y teníamos una conversación con el señor que remontaba? Eso es patrimonio inmaterial. Era un conocimiento y era un saber. Se nos despegaba la suela. ¿Dónde está el sastre, el modisto que teníamos de confianza? Es más, comprar la carne en el barrio. La carnicería de los tiempos que nos fiaban, ¿no? ¿No estoy diciéndolo eso? O el señor de la tienda que nos fiaba. Ya no nos fía porque llega mucha gente que entra y sale, entonces la desconfianza. Sí, señores, nos afecta el tejido social. Y algo que dijo muy importante la charla anterior, si nosotros como comunidad no le damos el valor a ese conocimiento, no nos interesa nuestro trabajo como vigías. Yo lo hablo en vigías, como vigías que es nuestro trabajo. ¿Cómo contamos una historia de una casa si desaparece? O si la transforman. Bueno, hay que transformar la casa, cuidarla, preservarla.
Pero la parte interior de una casa, y sucede en Madrid, porque en Madrid, Cundinamarca, todavía se conserva un espacio que llaman la parte histórica de Madrid, pero si usted entra a esas casas ya no tienen lo mismo que tenían hace 40 años, porque ya las transformaron, tuvieron los recursos, dejan simplemente una fachada. No están los dueños, ya los dueños de esas casas no viven ni están en Madrid. Lo mismo sucede con eso. La gentrificación es compleja por eso. No sé si ustedes vieron algo de México, que hicieron una protesta, ya llevan como 3 protestas en contra de la gentrificación que se está dando en Ciudad de México. Medellín también está en este proceso de cómo atacar este fenómeno. Cartagena, Indias, ni hablar. Bogotá, pobre mi ciudad, porque Bogotá sí que conserva Bogotá de su patrimonio si lo tiene abandonado, porque es un abandono, ¿no? Exacto. Nosotros una vez estuvimos en el año 18 que hicieron un seminario sobre patrimonio inmaterial, cuando hicieron la declaratoria de los palabreros de La Guajira, porque sí, estuvimos con el director de la UNESCO, que vino a Colombia precisamente a hacer esta declaratoria, y en ese mismo escenario que se estaba haciendo hubo opositores con respecto al porqué de esa declaratoria de los palabreros de La Guajira como patrimonio inmaterial de la humanidad. Se oponían porque precisamente no sé muy bien el término de si es tecnificar o darle un valor a unos y desplazar a otros. También es una manera de gentrificar. ¿Y tenemos alguna solución a eso? Pues es hablar con los consejeros de cultura que forman parte de los consejos de cultura municipales, de decirles, ojo con esto, miren cómo es que se van a hacer esas adecuaciones de esas casas, quiénes las van a comprar, para qué las van a comprar, si van a traerle beneficios a esa compra al barrio, ¿no? Nosotros tenemos que pensar más que cuando contamos una historia que nos vienen y nos preguntan por qué este barrio se llamaba así. Hay habitantes de ese barrio que están contando esa historia. Un ejemplo que tenemos muy común es Teusaquillo. ¿Qué está pasando con Teusaquillo de Bogotá? Lo están acabando y se va a acabar. Ahí no hay salvaguarda de nada ya. Porque cuando hicieron todos los estudios y los diseños para el metro, no estoy diciendo que no se ponga el metro, no, yo no. Pero sí está afectando toda esa área que tiene una historia riquísima de más de 70, 80 años que tiene Bogotá para contar y que tampoco importa. Eso es un fenómeno de gentrificación. Esos son los remanentes que va dejando la gentrificación a largo plazo, indudablemente también a corto plazo. ¿Ve? Entonces es mirar cómo desarrollan el POT, qué están haciendo las alcaldías municipales con respecto a ese fenómeno que se está dando. Madrid lo tiene. Un municipio que le llegan 70 personas al día, ¿cuánto les está llegando a Funza, que tiene más áreas? Ahora, con el plan de regionalizar la región metropolitana, Bogotá no tiene para dónde coger. Bogotá ya tiene que mirar estos espacios. ¿Qué nos va a dejar? ¿Qué nos va a quedar como vigías? ¿Qué mostrar? ¿Qué contar? ¿Qué narrar? Es una gran problemática, ¿no? Entonces, mi propuesta es, ya sabemos de que los barrios patrimoniales quedan en vulneración. Cuando llegan personas con recursos altos, compran estas propiedades, se mejoran, indudablemente va a ser mejora. Claro que va a tener beneficios, yo no estoy diciendo que no va a traer beneficios, pero el objetivo de nosotros es ponernos en la tarea de hacer un análisis, de mirar y proponer unas soluciones, porque ya tenemos el problema. Nosotros como vigías tenemos todos los problemas, todos los problemas que ustedes quieran imaginar para nosotros contar y narrar una historia.
Tenemos algo que ya el siglo XXI, que es el negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? Que llegan las administraciones nuevas y dicen que el trabajo que uno ha hecho por más de 15, 20 años no sirve, que toca volver a replantear el trabajo. Lo mismo pasa, por ejemplo, que estaba contando el maestro en la pasada, de que cambian las marcas, cambian las propuestas, volver a hacer ese trabajo que no es fácil, es arduo y costoso, porque es costoso tanto para el Estado como para uno, el recurso humano, que también es un desgaste, porque como seres humanos pues tenemos que estar al día en la información, de prepararnos, de enfrentarnos a esto como vigías, porque somos vigías, el faro del patrimonio, no de pelear con la institución. A nosotros no nos interesa lo que haga la institución, sino de mirar cómo nosotros hacemos con nuestra memoria y con nuestro trabajo salvaguardar esa historia que se está perdiendo y que cada día se pierde más. Cada día, sí. Él dijo, ¿nos identifica el sombrero volteado? Pues claro que a los de la costa sí, pero sí tiene el impacto que tiene que generar en la comunidad de la parte interna del país. Es ahí donde viene el trabajo y el propósito, ¿no? ¿Y cuál es nuestro propósito? Como vigías, mostrar nuestra historia, nuestro territorio, contar una historia lo más concisa, lo más posible y no negarla. Porque a mí me da tristeza cuando dicen, no, es que aquí no se ha hecho trabajos de historia ni de patrimonio. Nosotros sí hacemos un trabajo de historia y de patrimonio. Nos toca enfrentarnos el día a día a ese negacionismo y ahora el revisionismo que da el siglo XXI. Ya he dicho, los problemas de los barrios patrimoniales, que es el aumento de los precios de vivienda y servicios, desplazamiento de residentes históricos, porque si construimos un barrio ya tenemos una historia del por qué y el para qué se construye un barrio. Yo tengo una historia particular con respecto a un barrio de Madrid, Cundinamarca, que nace en los años 60, y los pobladores que viven en ese barrio hoy no saben por qué está ese barrio ahí. Viven en el barrio, pero no lo saben. Nuestro trabajo es socializar, sensibilizarlos con respecto a esa historia y decirles, miren, aquí vino un señor que era así, 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 trabajó en este territorio, donó estas tierras precisamente para los pobladores primeros, porque los barrios antiguamente eran de donaciones de familia, que llegaban estas familias pudientes con recursos y veían a los pobladores de estos territorios, porque no estoy diciendo ninguna mentira, que no tenían dónde vivir y les donaban las tierritas para que construyeran sus primeras casas. Funza también lo vivió, Mosquera también, Madrid igualmente. Y fueron construyendo y dándole nombre a esos barrios. Nosotros como vigías, me vino un señor del Huila que le contara la historia de Madrid y comencé a mostrarle los barrios, las poquitas casas patrimoniales que están en el inventario del POT, y me decía, pero el dueño vive ahí, ¿será que lo podemos? No, él no vive ahí. Y entramos a una casa que tuvo una transformación, porque como no manejamos POT sino Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pues ellos pueden en este momento, porque la norma y la ley no lo obliga a que conserve su casa originalmente, ¿correcto? Entonces sí tenemos que mirar qué pasa con los residentes históricos que nos pueden contar la historia, todo lo quieren volver turístico, a mí me parece terrible, tengo miedo con respecto a eso, ya estoy viejo, pues ya miramos a ver cómo reglamentar eso, porque toca reglamentarlo, porque hay que hacer un turismo sostenible que no dañe el entorno. Creo que está sucediendo en muchos sitios, por ejemplo, estaba mirando el Parque Tayrona de Santa Marta, que es tanta la afluencia que están mirando cómo regulan, porque se está dañando esas playas, se están deteriorando, las dejan muy contaminadas porque indudablemente tampoco tenemos una responsabilidad turística. Lo mismo pasa con el Parque San Agustín y pasa con todos estos territorios. Tenemos el Cerro de Casablanca, aquí nomás el cerro que tiene Madrid, que va tanta gente que lo deja lleno de mugre, no cuidan, no, hay que hacer ese turismo un poquito responsable. Y indudablemente el tema que
maravilloso que me parece el tema más de patrimonio inmaterial, que hablamos de él, pero que no sabemos dónde está, y sí, se transforma totalmente. Yo hablo del rompimiento del tejido social, porque ya no nos podemos comunicar como nos comunicábamos antes con los vecinos, que construíamos y que compartíamos como vecinos, que eso es grave. Por eso pregunto, ¿dónde está el zapatero? ¿Cómo era una plaza de mercado? Que ahí es donde se componía el tejido social de los territorios. En un pueblito, voy a nombrar un pueblito del Quindío que lo amo mucho, que es Circasia, que allá los sábados se sienta la gente en el mercado, todavía aún se conserva esa tradición, ¿no? De ir, comer, compartir, y eso ya en estos territorios de la Sabana de Bogotá muy poco se da. Y el uso especulativo del patrimonio. Eso es un tema que también nosotros como vigías de esa apropiación indebida que tenemos del patrimonio, de esa apropiación de cómo lo mostramos para nuestros intereses, no rompamos eso, porque tampoco, por eso es tan difícil nuestro trabajo, porque yo pienso que si nosotros como vigías tenemos que pensar primero no en nosotros, sino en la comunidad. Y ahí es nuestro trabajo. Es duro, yo sé que no es fácil, pero es nuestra persistencia. Es ser persistente de que cuando nos dirijamos con el patrimonio es para la comunidad. Si no, no hay necesidad de hacerlo. Alguien decía que si el patrimonio ha de sobrevivir, sobrevivirá y no nos necesita a nosotros. Y yo siempre lo he dicho, mientras el ser humano esté en una cueva solo, ahí hay patrimonio y ahí hay cultura. O sea que eso nunca va a morir. Y si va a morir, pues murió, simple. Pero esa es la transformación que nos da el tiempo, ¿no? Pero ahí sí hay que tenerlo en cuenta. Las soluciones. Vuelvo y hablo del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial. Hablar con respecto a eso. Mirar qué están haciendo con estas políticas del POT. ¿Cómo van a organizar los barrios? ¿Cómo los vamos a proteger? Yo hice un trabajo en Madrid por más de 30 años de hacer el inventario de los bienes de interés cultural del municipio, y también hice un trabajo personal, que quede claro, con respecto a los bienes, al PCI, al patrimonio cultural inmaterial, que tenía Madrid, Cundinamarca, en más de 30 años haciendo ese trabajo. Yo le entrego ese trabajo en el 2017 a Madrid, Cundinamarca, sin ningún costo. Se lo entregué a un amigo que ganó la alcaldía, le dije, porque él ya sabía sobre mi inquietud con respecto a patrimonio material, tanto material como inmaterial. No conocía muy bien el tema, pero me fui preparando en lo particular para lograr darle una base de trabajo con respecto al patrimonio de Madrid, Cundinamarca, y a la historia misma de Madrid, Cundinamarca. Entonces, sí estar un poquito vigilantes. Estuve en ese puente, que también se aprendió mucho sobre qué es el POT, cómo se maneja un POT, porque toca aprender y hacerles las recomendaciones. Bueno, nosotros no sé si FUNSA, por lo grande, manejará zonas AIBIR, pero ya esto se está implementando para las grandes ciudades como Cartagena, Barranquilla, Medellín. Medellín tiene un problema complejísimo de gentrificación. Cartagena ni hablar. Cartagena es muy tangible, porque lo viví, porque yo como artista, porque yo también soy escritor, mostraba un trabajo en Cartagena, y en las zonas donde uno podía mostrar su trabajo, las mismas autoridades, el mismo territorio sacaba esos saberes, porque ya indudablemente la complejidad que da los espacios y el crecimiento que da, y supuestamente las mejoras, que las dejo entre comillas, que daban al espacio, no permitían de que estas personas, llámese cantantes, escultores, pintores, bailadores, danzantes, que rompían un poco con la estética del espacio, los sacaban. Y cuando me di cuenta en México que a los cantores mariachis también los sacaban del territorio, y por eso su protesta. Y vea cómo volvieron México, la Ciudad de México. Y uno dice, vea cómo mucha gente, cuando uno hablaba de la gentrificación en el año 17, le decían a uno en el Consejo Municipal, no, pero usted está hablando, ¿eso qué es? ¿Eso cómo? Por favor, póngale cuidado de verdad
a la gentrificación. Aunque ustedes no lo crean, es otra advertencia que también se hace con vigías, de decir, tenemos que estar preparados, más de lo que tenemos que prepararnos en el constante día a día, tenemos que hacer eso. Y mirar cómo los vecinos, hablarles de los vecinos, del proceso de gentrificación que tienen los territorios, ¿correcto? No sé si todavía tengo, entonces yo hice un cuadro comparativo, podemos mirarlo, los aumentos, las posibles soluciones que tenemos, el control de rentas, si toca volver otra vez a la vivienda social. Muchachos, vigías, por favor, sé que no es fácil el trabajo para ustedes, lo sé, todos los días es una lucha constante, pero por favor no se olviden de este término y que sí nos afecta. Muchas gracias. Don José, muchas gracias por estar aquí en este festival de Saquezasipa. De parte del Centro Cultural de Patrimonio Cultural, le quieren dar ese detalle, pues para que siga ahí en esa labor tan bonita. Un fuerte aplauso para don José, por favor. Bueno, entonces vamos, antes de tomar un descanso, perdóneme, quiero darle paso al profesor Fernando Cao, quien nos contará acerca del periódico El Bagazo Medilab, hecho por estudiantes de la Escuela de Comunicaciones y Medios del Centro Cultural Bacatá. Entonces vamos a escuchar al profesor 2 minuticos, les van a repartir un periódico y seguido vamos a dirigirnos hacia la parte de afuera para recibir un refrigerio y nos vemos en 15 minutos nuevamente acá, ¿vale? Gracias, muy amable. Es que resulta que la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá hace un trabajo muy bonito a nivel pedagógico. Y ocurrió algo muy interesante, porque si hablamos de patrimonio inmaterial, hay una circunstancia que se relaciona con FUNSA. Primero, recuperar una palabra que llevaba 128 años sin utilizarse, que es el bagazo. Y segunda, patrimonio inmaterial, un periódico que se hizo en esa época. Y es que en 1897 el país estaba presentándose en unas circunstancias políticas y administrativas muy complicadas, de tal manera que unos 2 años, 3 años después, se desencadenó una guerra civil en Colombia. Pero escribir en 1897 no era fácil. Por eso el bagazo y periódicos de la fecha se escribían con seudónimos. ¿Quién escribió el bagazo en FUNSA? Porque ese periódico fue hecho en FUNSA. Lo escribió Perico de los Palotes. Esa era la persona que había escrito el bagazo. Y en FUNSA, un grupo de muchachos de la época, escribir en contra del gobierno podía tener unas consecuencias muy fatales. Por eso lo escribían de una manera muy particular. Queremos el día de hoy darles a ustedes esta perspectiva de El Bagazo, un periódico hecho por estudiantes de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales para presentar allí sus trabajos, sus proyectos de una manera muy pedagógica. Entonces, profesora, vamos a repartir el periódico y vamos a proceder a tomar un descanso para un refrigerio. Muchas gracias. Gracias, profesor. Entonces podemos salir y en 15 minutos nos volvemos a ver en el escenario. Gracias.